Grabando, 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 grabando. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto que todavía me sigan en este canal. ¿Sí? Bien, pues aquí voy a tocar tres términos que muchas de las veces se suelen confundir. Ahorita estoy aquí con mi hija que le está poniendo un globito. Bájalo, 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 bájalo. Bien, de lo que tiene que ver con el lenguaje, la lengua, el dialecto. A veces dicen lenguaje español o lenguaje inglés. Pues son expresiones incorrectas. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una definición, la lengua tiene otra definición, ¿sí? Y el dialecto, por supuesto, otra. O a veces dicen el dialecto otomí, ¿no? O el dialecto náhuatl, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que pues son expresiones erróneas. ¿Por qué? Porque la gente confunde los términos, ¿no? La mayoría de las personas que he escuchado confunden los términos. Bien, pero vamos a hacer una definición precisa sobre algunos de los términos. Por ejemplo, cuando nos referimos a lenguaje, vamos a definir lenguaje, lengua y dialecto. Lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje es la facultad o capacidad, ¿sí? Que ya se tiene. ¿Para qué? Para poder expresarnos pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Ese es el lenguaje. En pocas palabras nacemos con él, ¿sí? Es la facultad, punto. La lengua, ¿qué es? Pues es el sistema lingüístico. Es todo lo que tiene que ver con la fonética, la gramática, la semántica, que viene siendo el significado de las palabras, y lo que tiene que ver con la sintáctica también, ¿no? Sintaxis. Entonces, sintaxis. Entonces, todo eso tiene que ver con la lengua, todo el sistema o conjunto del sistema lingüístico. Entonces, ¿qué es un dialecto? Bueno, un dialecto viene siendo la variante de esa lengua, ¿sí? Existe una lengua y bueno, hay variantes sobre la misma. Algunas palabras, ¿no? Que cambian un poco, pero no cambian si la lengua. Te voy a poner un ejemplo. Lengua. Cuando nos referimos a lengua es lengua española, lengua alemana, lengua francesa, lengua inglesa, ¿sí? Es el sistema o conjunto, ese sistema lingüístico. Cuando nos referimos a dialecto, pues son las variaciones detrás de la lengua. Por ejemplo, en el caso del náhuatl o el maya, el otomí, son lenguas, ¿sí? Y detrás de cada una de esas lenguas hay dialectos, pero los dialectos son las variantes de una lengua, ¿no? Y he escuchado que despectivamente, incluso en algunos hasta escritos, ¿sí? Se menciona el dialecto náhuatl, pero no son dialectos, son lenguas, son sistemas lingüísticos bien definidos ya. Hay variantes del náhuatl, por ejemplo, no es el mismo náhuatl que se habla en el norte de cierta región de este país, México, al que se habla en el sur. Igual con el maya o igual con el otomí, ¿sí? Son variantes. Igual lo mismo sucede con el español, no es el mismo español que se habla en la península ibérica al que se habla aquí, por ejemplo, en México o en Perú, ¿sí? O en Chile, por ejemplo. En Cuba, para referirse al autobús, dicen la guagua. Y aquí, por decir, en mi ciudad, esa ciudad es Jalapa, se dice camión o autobús, ¿no? Por lo regular el camión, la parada del camión, ¿sí? Bien, entonces ya definimos lo que son lenguaje, lengua y dialecto. Ahora, vamos a definir lo que es habla. Habla pues es el uso de la lengua o la utilización de esa lengua. Hay zonas que, por ejemplo, la hablan dos personas, de dos personas a más, ya definimos que es que hay un habla de esa lengua, no está muerta. ¿Por qué? Porque al menos la hablan dos personas, ¿sí? Pues se conserva. Lengua muerta, bueno, pues cuando ya no se habla definitivamente. Bien, y por último, idioma. ¿Qué es el idioma? Bueno, pues es cualquier lengua reconocida oficialmente dentro de un país o una nación.
¿sí? Hay países que tienen como lenguas oficiales más de una, tienen 2 lenguas o hasta 3, ¿no? Y en el caso de pues, aquí de México, uno, que es la lengua española, ¿sí? Pero no olvidemos que pues, el náhuatl, el maya, también todos ellos son lenguas también, bien constituidas y conformadas. Bien, mis amigos, pues eso fue todo lo que les quería transmitir en este video. Denle un like o suscríbanse. Y nos vemos para la próxima. Estamos viendo aquí una panorámica del Estadio Jalapeño, precisamente aquí han hecho juegos también internacionales, deportivamente hablando, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho y nos vemos para la otra. Chao.